Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Aquí estoy con Clara Mercedes Jorge Tejada Ramírez Johnson. Pero qué placer me da decir todo eso. Gracias. Así es. ¿Y mi nombre es cuál? Johnny Ramírez Johnson Jorge Tejada. Ay, Dios mío. Y dime. Vamos a estudiar en Perspectiva Bíblica la lección 7, ahora en el segundo trimestre del 2025. Clara Mercedes. Para el 17 de mayo, Johnny, el título es Fundaciones de la Profecía. Clara Mercedes, este asunto de profecía es cosa seria que vamos a estudiar. ¿Tú estás lista a estudiar cosas tan serias? Siempre estoy lista, Johnny. Dirígenos en oración. Oremos. Gracias te damos, Santo Padre, por tu amor, Señor. Bondad y misericordia. Ayúdanos al estudiar tu santa palabra. Danos la sabiduría que necesitamos para poder comprenderla, oh Dios, y para nosotros aprender a amar al prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Clara Mercedes, esto de profecías es un asunto de la Biblia. La Biblia le encanta ese asunto. Y estamos estudiando este trimestre esos principios de cómo estudiarlo. Y nos vamos a enfatizar en el libro de Isaías para hablar de las profecías. Léete ahí la primera frase del primer verso del capítulo 6. En el año que murió el rey Usías. Detengámonos ahí. Del rey Usías sabemos bastantes cosas. Por ejemplo, mírate qué interesante está esto. Léete lo que dice esa tableta. La tabla de Usías. Aquí fueron traídos los huesos de Usías, rey de Judá. No se deben abrir. Lápida del rey Usías en Jerusalén en 1931. Mira, esta palabra que está aquí es la que dice Usías. Esta es la U, la Z, la I y la A. Usías. Y esta tableta se la pusieron para conmemorar donde estaba enterrado. Y decía que no se debía abrir. Sigue leyendo del 1931. El profesor E.L. Susenik de la Universidad Hebrea, allá en Jerusalén, descubrió un hallazgo arqueológico conocido como la tabla de Usías. Encontró el artefacto en la colección del convento ruso de la Ascensión en el Monte de los Olivos. Se desconoce la procedencia de la tabla anterior y no fue documentada por el convento. La teoría más sólida sobre su origen proviene de una fuente judía medieval que ubica la tumba de Usías en el emplazamiento actual del convento, lo que sugiere que la tabla podría haber sido descubierta durante la construcción del convento en la década del 1870. La inscripción de la tabla está escrita en un dialecto arameo muy similar al arameo bíblico. Según su escritura, está fechada alrededor del 30 al 70 después de Cristo. Unos 700 años después de la supuesta muerte de Usías, de Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. En consecuencia, es posible que hubiera un entierro posterior de Usías durante el período del Segundo Templo. La cronología de Edwin R. Till, que es un adventista del séptimo día que hizo estudios arqueológicos en Museo Semítico de la Universidad de Chicago, en seminario de la Universidad de Chicago, muestra a Usías primero corregente con su padre Amasías, luego rey solo. Reinado de 52 años del 791
al 750-740 a.C. Porque sabes que estas fechas son muy disputadas, así que hay diferentes versiones. Y por eso ponemos 750 o 740. Según Crónica 2, 26-18, estos se pusieron contra el rey Usías y le estos dijeron... que se pusieron clara fueron, según la historia de Crónica 26, fueron sacerdotes. Muchos de ellos se pararon para detenerlo, porque el rey Usías quería entrar al templo a quemar incienso. Léelo. No te corresponde a ti, oh Usías, quemar el incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que han sido consagrados para ello. Sal del santuario, porque has actuado mal. Esto no te servirá de gloria delante del Señor Dios. Al tiempo murió de lepra. Le dio lepra. La historia de Segunda de Crónicas 26 dice que de inmediato le vieron lepra en la frente. Entonces, Isaías profetizó durante los reinados de 4 reyes de Judá: Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, aproximadamente entre el 740 al 701 a.C. que pudo haber sido 750, dependiendo cómo ponemos la fecha de Usías. Pero él comenzó a reinar el día de la muerte del año de Usías. Su llamado a la profecía se fecha tradicionalmente alrededor del 740 a.C., año de la muerte de Usías. El último acontecimiento registrado de su ministerio es la invasión de Judá por Asiria en el 701 a.C. Así que ese Isaías que estuvo empezando a reinar el año que murió de lepra, empezando a reinar no, es Isaías que empezó a profetizar el año que murió el rey Usías de lepra. Este mismo es el que está escribiendo Isaías capítulo 6. Y sigue aquí el Isaías capítulo 6. Léenos lo que dice. Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Detengámonos. ¿Qué es esto de serafines? Pues mira, aquí tenemos una antigua deidad aramea de 6 alas de Tel Halaf. Debes entender, Clara, que a los ángeles en el Antiguo Testamento se le llama dioses en plural en varias ocasiones y en otras se le llama ángeles. Pues este es del siglo X antes de Cristo, de Tel Halaf. Tel Halaf está localizado aquí. Esto es Israel acá. Aquí está Arabia. Y entonces ahí está Tel Halaf. Y ahí está la excavación que hicieron donde encontraron esta esfinge. Mira, aquí tiene 2 alas en los pies, 2 alas en el torso y 2 alas en la espalda, las 6 alas. Ahora aquí describe Isaías 6 los personajes. Léelo. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. Estas 2 alas. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y con estas 2 volaban. Así que, Clara Mercedes. El uno. En el Antiguo Testamento, los pies son señal de vergüenza y se cubren y se queda descalzo. Y el rostro no se puede mirar a Dios directamente. Y ahí están las 6 alas para esas diferentes utilidades. Y estos serafines que están en el trono de Dios, ¿qué es lo que proclamaba el uno al otro diciendo? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Date cuenta, Clara Mercedes, el trabajo de estos ángeles. ¿Qué es lo que están haciendo estos ángeles? Alabando a Dios. Y ese es el trabajo que los seres humanos debemos hacer, y ese es el llamado que Dios tiene para la adoración,
porque en esa forma se cumple el propósito de nuestras vidas. Así como tú y yo, dame la manita, así como tú y yo prometimos amarnos y cuidarnos y protegernos, esa relación que tenemos, que es única y especial, así también con nuestro Dios debemos tener una relación única y especial. A diferencia tuya y mía, que no nos debemos adorar el uno al otro, aunque nos amamos tanto, a Dios lo debemos adorar. Y eso es lo que complace el corazón de Dios. La misión del ser humano es adorar a Dios. Y estos ángeles están simbolizando esa misión de todas las criaturas de este planeta. ¿Quieres seguir leyendo a ver qué más dice la escritura? Claro. El 4. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba y el templo se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Detengámonos. ¿Recuerdas cómo Usías muere por haber entrado, porque le dio lepra y a los años murió? Y la muerte de él, todo el mundo sabía que venía directamente relacionada por haber entrado al templo a hacer algo que no le tocaba. Entonces Isaías es llamado al ministerio en el año que muere Usías. ¿Qué pensamiento está en la mente de Isaías? Pues no te lo tienes que imaginar, aquí está el pensamiento. Ay de mí, pues soy muerto. Está pensando en Usías, que fue muerto por entrar al templo en la tierra. Y ahora él en la visión está entrando al templo en el cielo. Y viendo a Dios, al Rey. Así que él piensa que va a morir. Estos son los fundamentos de la profecía, claro. Los fundamentos de la profecía no es otra cosa sino indicar cómo todos los seres de este planeta tienen que adorar a Dios y finalmente estarán adorando a Dios. Por eso el libro de Filipenses, el gran himno mesiánico del capítulo 2, termina con toda rodilla doblándose ante el Señor. Pero no nos vayamos a Filipenses, sigamos aquí en Isaías el capítulo 6. Entonces voló, recordemos que él estaba preocupado porque pensaba que iba a morir. Y miren qué pasó. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. De aquellos seres, vamos a verlo de nuevo, esos seres de 6 alas mira. que con 2 se cubrían la cabeza, con 2 los pies y con 2 volaban. Uno de esos vino donde él. Trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar, y tocó con él mi boca, diciendo, he aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Date cuenta que es exactamente lo contrario de lo que le pasó a Usías. Usías se mete a usurpar lo que no le toca, a traer incienso. No sabemos por qué se le ocurrió esa cuestión. ¿Cuál sería tu especulación? ¿Por qué se le ocurre a Usías entrar al templo? Pues me imagino que él pensaba, yo soy muy importante, yo tengo derecho, así que yo voy a entrar. Él se creyó un nene lindo. Yo voy a entrar. ¿Cómo va a ser que sean algunas personas nada más? Yo tengo derecho. Y entró. Y por eso murió. Y el 8 dice, entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Date cuenta que aquí tenemos entonces el fundamento de la profecía. El mensaje que Dios quiere que le llevemos a todos los seres humanos es la necesidad de entregarnos a Dios y adorarle. Sigue leyendo. Y yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Así que todo cambió por ese carbón que tocó los labios. Y ese carbón que tocó los labios, ¿tú piensas que era exclusivo para Isaías? ¿O también nos incluye a nosotros? Nos incluye a nosotros también. Amén. Y al tocarnos los labios a nosotros, al igual que Isaías, ya no somos más impuros. Sigue. Ve y di a este pueblo, oigan bien,
pero no entiendan, y miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, ensordece sus oídos y ciega sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda en su corazón y se vuelva a mí y yo lo sane. Yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades queden desoladas y sin habitantes, y ya no haya hombres en las casas y la tierra quede devastada, hasta que el Señor haya echado lejos a los hombres y sea grande el abandono en medio de la tierra. Pero aunque quede en ella la 10ª parte, volverá a ser consumida como la encina o el roble, de los cuales, después de ser derribados, aún les queda el tronco. Su tronco es la simiente santa. Claro, hay dos maneras de ver esa historia. Una manera de ver esa historia es que es el final de Israel, que todo queda destruido. Otra manera de ver la historia es el renacimiento de un reverdecer del tronco del cual sale una nueva, de esa raíz sale un nuevo crecimiento. ¿Cuál de las dos historias tú piensas que es la que es profética? Yo creo que es un nuevo crecimiento. Esa es la que nos gusta enfatizar, ¿verdad? Sí. Y el Señor lo tiene para ti. Y para ti. La pregunta es, ¿lo aceptarás? ¿Estarás dispuesta o dispuesto a entregarte para vivir en armonía de adoración con el Señor? Ese es el llamado. Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Muchas gracias. Muchas gracias.